A veces te preguntas por qué, a pesar de todo lo que diste, no se quedó. ¿Por qué si fuiste dulce, atenta, presente, eligió a otra? Y no a cualquiera. Una que no siempre estaba disponible, que decía lo que pensaba, incluso si dolía, que no tenía miedo de decir no o de disculparse por su independencia. Era difícil de entender porque aprendiste que el amor se ganaba, que tenías que merecerlo. Que si dabas todo, si te volcabas por completo, si demostrabas que estabas ahí, incondicionalmente él lo vería, lo valoraría, se quedaría. Pero no lo hizo. Suscríbete a nuestro canal para descubrir historias inspiradoras y reflexiones que te ayudarán a redescubrir tu verdadero ser. Y lo más desconcertante es que se fue con esa mujer que parecía tu opuesta, a una que no se preocupaba tanto por él, que no se entregaba por completo, que a veces era dura, distante, incluso fría, una que no pedía permiso para ser ella misma. Y eso dolió más que el rechazo, porque no solo te dejó, sino que lo hizo por alguien que a tus ojos parecía dar menos atención, menos dulzura, menos certeza. Eso te dejó pensando no una, sino muchas veces, porque trataste de entender qué viste mal. ¿Dónde te equivocaste? ¿Qué parte de ti no fue suficiente? Y sin darte cuenta, comenzaste a distorsionarte por dentro, a compararte, a silenciarte, a pensar que quizás, solo quizás para ser amada, tenías que dejar de ser tú, que ser buena, leal y empática no era lo que los hombres realmente valoraban. Pero lo que nadie te dijo es que lo que esa mujer representaba para él no era una mejor versión de ti. Era un espejo, uno distorsionado, sí, pero uno que lo confrontaba con todo lo que no había sanado. Ella no era más que un símbolo de caos, de intensidad, de libertad malentendida. Y ese tipo de hombre, los que no han enfrentado sus vacíos, no buscan paz, buscan tormentas. Porque en el ruido emocional se sienten menos solos, porque en el drama encuentran algo familiar, no porque les guste sufrir, sino porque no saben vivir de otra manera. Tu estabilidad, su vértigo. Tú cuidaste su herida. Ella la ignoró y eso dolió más. Tú querías construir. Ella quemó todo y él se quedó allí entre las ruinas, no porque no viera tu valor, sino porque aún no podía habitar un amor como el tuyo. Porque no se trataba de ti, nunca se trató de ti. Se trataba de él, de sus vacíos, de sus traumas no resueltos, de su incapacidad para sostener algo real. Porque cuando una mujer llega con amor maduro, un hombre inmaduro se siente amenazado. Y no es que esas mujeres sean mejores o peores, solo diferentes. Algunas hieren sin querer, otras con intención, algunas repiten patrones de defensa, otras juegan desde el ego. Pero el punto no son ellas, es lo que representan. Porque a veces lo que duele no es que se haya ido, sino que eligió exactamente lo que tú pasaste años evitando ser. Porque sabes lo que cuesta sanar, sabes lo que exige la conciencia emocional, sabes lo difícil que es no proyectar tus heridas en los demás. Y sin embargo parece que ese esfuerzo no tuvo recompensa. Te hicieron creer que había algo malo contigo, por sentir tanto, por hablar claro, por poner límites, por ser intensa a veces. Sí, pero desde un lugar honesto. Te dijeron que eras demasiado, que asustabas a la gente, que intimidabas, y empezaste a creerlo porque en el fondo querías encajar, querías ser aceptada, querías amar y ser amada sin tener que disfrazarte. Pero no se trata de suavizarte, no se trata de apagar tu luz para ser elegida. Lo que esos hombres a menudo buscan en mujeres difíciles no es amor, es adrenalina, es una distracción, es un escenario para seguir huyendo de sí mismos. Y tú no eres eso, nunca lo fuiste. Pero ellos no están listos para reconocerlo y por eso te evaden. Y cuando finalmente comprendes que no se trataba de ser más o menos que ella, sino de lo que él podía o no podía sostener algo dentro, comienza a cambiar. No es resignación, es despertar. Porque te das cuenta de que lo que dolió no fue su ausencia, sino el reflejo distorsionado que su elección dejó en ti, como si su decisión fuera un veredicto sobre tu valía, cuando en realidad solo hablaba de sus propios límites. No fue un juicio sobre tu esencia, fue un escape de su propia verdad, y eso libera. Porque el problema nunca fue que fueras demasiado, sino que él era demasiado poco para lo que tú ofrecías con tanta honestidad. No sabía qué hacer con tu claridad, con tu capacidad de amar sin juegos, con tu deseo de construir sin máscaras. Lo que sucede es que a menudo cuando un hombre no está listo para un vínculo real, elige el caos sobre la paz no porque lo disfrute, sino porque lo reconoce, porque lo confunde con pasión, porque en ese terreno
puede seguir actuando sin mirar hacia adentro. La mujer que se planta con dignidad, que exige presencia, que no necesita ser salvada ni validada desde afuera, lo incomoda porque le recuerda que amar significa madurar, crecer, comprometerse. Y eso para algunos es más aterrador que estar solo. Así que se sienten atraídos por lo que no amenaza su inmadurez, incluso si viene en forma de relaciones volátiles intermitentes, incluso destructivas. Eligen mujeres que no los confrontan con su sombra, sino que se pierden con ellos en la oscuridad. Tú, en cambio, tenías luz, pero no la luz falsa de alguien que sonríe mientras se rompe por dentro. Tú tenías esa luz más rara, la que inquieta, porque ilumina verdades, porque muestra con tu mera presencia lo que el otro no se ha atrevido a enfrentar. Tu amor no era perfecto, pero era consciente. No querías un cuento de hadas, querías un hogar emocional, no buscabas un salvador, buscabas un compañero. Pero eso era demasiado para él, no porque fueras intensa, sino porque él no estaba listo para ser claro. Así que lo viste alejarse y aunque lo amabas, no corriste tras él. Aunque dolía, te quedaste quieta. Aunque una parte de ti gritaba por respuestas, elegiste no rogar explicaciones, porque ya lo habías hecho antes, porque sabías que arrastrarte no lo traería de vuelta, solo te rompería más. Así que elegiste el silencio, el más difícil, el que no significa indiferencia, sino respeto por ti misma, el que no es castigo, sino protección. Y en ese silencio comenzaste a escucharte como hacía mucho tiempo. No lo hacías a distinguir tus verdaderas necesidades de tus carencias, a notar cuántas veces habías dado más de lo que debías solo para evitar ser abandonada, a ver con dolorosa claridad cuántas veces te hiciste pequeña para evitar incomodar a los demás. Y lo que más dolió no fue su partida, sino darte cuenta de lo lejos que te habías desviado de ti misma, tratando de ser suficiente para alguien que nunca iba a poder sostenerte, porque no se trataba de merecer su amor, sino de comprender que su forma de amar nunca estuvo alineada con tu forma de vivir. Tú querías raíces, él buscaba escapes, tú ofrecías profundidad. Él solo sabía flotar, y eso nunca iba a funcionar. No porque no fueras valiosa, sino porque él no sabía cómo habitar una relación donde no tuviera que esconderse. Así que dejaste de compararte, dejaste de mirarla como un modelo a seguir o una enemiga a vencer porque comprendiste que su poder sobre él no era real. Era un síntoma de su adicción al conflicto, de su miedo, a la calma, de su necesidad de repetir patrones que lo hacían sentirse vivo, aunque lo destruyeran por dentro. Y tú no querías eso, no merecías eso, porque tu amor no era un fuego consumidor, era un fuego que abraza, no era una tormenta, era un refugio. Y quien no sabe quedarse bajo ese techo cuando llueve, no merece cobijarse en tu alma cuando todo arde. Muchas veces, sin darte cuenta, cargaste culpas que no eran tuyas. Te sentiste responsable por no ser más indiferente, menos clara, menos entregada. Te reprochaste por mostrar tanto como si la vulnerabilidad fuera un pecado y no una profunda expresión de valentía. Pero tú no fallaste. Fuiste tú quien se mostró real ante alguien que solo sabía relacionarse desde la defensa, desde la conquista, desde la necesidad de control. Y para algunos hombres, enfrentar a una mujer completa, emocionalmente honesta y espiritualmente firme, es como mirar directamente al sol después de años en las sombras. No todos pueden soportar esa luz. No todos saben cómo habitar un lugar donde no se juega al escondite emocional. En tu amor no había amenaza, pero para alguien que no está listo, la estabilidad puede sentirse como una prisión, porque la calma no se percibe como paz, sino como vacío. La ausencia de drama los deja solos con sus pensamientos. Y si nunca aprendieron a escucharse a sí mismos, si siempre silenciaron su dolor con ruido, con distracciones, con relaciones fugaces, entonces una mujer como tú los saca de ese falso equilibrio y se asustan, no porque no quieran amar, sino porque nunca aprendieron a quedarse, nunca aprendieron a sostener. Se mueven como hojas en el viento buscando intensidad, en lugar de profundidad, buscando validación, en lugar de conexión. Eligen el fuego que arde rápido, no la llama que permanece encendida cuando la euforia se desvanece. Te enseñaron a amar con todo, a preocuparte incluso cuando no se preocupaban por ti, a justificar silencios, a tolerar ausencias, a pensar que la culpa era tuya si él se alejaba. Pero ese ciclo tiene que romperse,
porque tu amor no puede seguir siendo un premio para alguien que no sabe cómo recibirlo. Porque no viniste a este mundo a ser una opción de paso o una parada de descanso para alguien que no quiere caminar contigo. Eres un camino, no una estación. Eres un hogar, no un hotel. Y aunque eso suene duro, necesitas saberlo, porque a menudo se confundió el amor con la espera, con la esperanza de que él cambiara, de que madurara, de que un día despertara y se diera cuenta de que tú eras lo único real. Ese día puede llegar, pero no para ti. Llegará cuando otra historia, otra cara, otro abandono lo obligue a enfrentar lo que no quería ver antes. Porque las heridas no sanadas se repiten y él seguirá repitiendo hasta que el dolor lo obligue a detenerse. No puedes ser la salvadora de nadie. Lo intentaste. Te desgastaste buscando maneras de ser entendida, de no parecer intensa, de encajar en moldes que no te pertenecen. Pero ahora comprendes que el amor no debería doler, así que amar no significa sacrificarte por una promesa, que el amor verdadero no es una lucha, es una elección constante, no es renuncia, es presencia. Y ahí comienza tu renacimiento, no cuando él se va, sino cuando dejas de esperarlo, cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando dejas de mirar atrás en busca de señales y comienzas a mirar dentro de ti en busca de tu verdad, porque tu valía no depende de ser elegida, sino de reconocerte a ti misma, incluso si nadie más lo hace. Y eso lo cambia todo porque comienzas a darte cuenta de que el amor que necesitas no es el que te hace dudar, sino el que te mira y te ve, el que no huye de tus emociones, el que no tiene miedo de tu intensidad, el que no compite con tu fuerza. Un amor que no te exige apagar tu luz para brillar, que no te pide que guardes silencio para sentir paz. Ese amor aún existe, pero no se encuentra en lugares donde tu corazón tiene que esconderse para sobrevivir. No aparece cuando te disfrazas para agradar. No florece cuando tienes que hacerte menos para que el otro se sienta más. Ese amor se construye cuando decides dejar de rogar, cuando aceptas que no todos podrán amarte como mereces. Y eso no es una tragedia, es una puerta que se cierra para que otra pueda abrirse. Porque no viniste a salvar a nadie. Viniste a recordarte que eres suficiente incluso cuando el mundo no lo reconoce. Porque no importa cuántas veces te dijeron que eras demasiado, lo que importa es que aprendas a ver que ese demasiado es exactamente lo que te hace única. No todo hombre está listo para una mujer que se conoce a sí misma, que se escucha a sí misma, que sabe cuándo decir no y cuándo alejarse sin necesidad de drama. No todos pueden manejar a una mujer que se elige a sí misma antes de ser elegida, pero ese no es tu problema. Tu tarea no es moldearte para encajar, es mantenerte íntegra mientras el mundo intenta convencerte de lo contrario. Porque cuando dejes de temer la pérdida de quienes no saben cómo valorarte, comenzarás a atraer a quienes nunca te dejarán perderte para estar con ellos. Cuando te des cuenta de que no fue tu dulzura lo que lo alejó, sino su miedo a sentir, comenzarás a verte de manera diferente. Dejarás de pensar que fuiste ingenua por entregarte por completo y comenzarás a verte como una mujer valiente por haber amado sin barreras. No todos se atreven a amar desde la verdad. Muchos se esconden en relaciones que les permiten seguir siendo como siempre han sido, relaciones que no exigen evolución, que no requieren mirar hacia adentro, relaciones donde nadie cuestiona, donde todo se basa en impulsos, no en compromiso emocional. Pero tú no eras así. Nunca fuiste el tipo de mujer que se conforma con lo mínimo. La atención a medias o las promesas vacías no funcionan para ti. No naciste para quedarte donde no puedes crecer. Así que cuando él elige a una mujer que no lo desafía a ser mejor, que no exige madurez, que no pide presencia real, no lo hace porque sea feliz. Allí lo hace porque allí no se siente expuesto, no se ve obligado a enfrentar lo que no quiere sanar. La mujer que ama, que manipula, que desaparece y reaparece a su conveniencia, no lo obliga a reconstruirse, al contrario lo mantiene en su zona conocida, dolorosa pero cómoda. Para él ella representa una falsa libertad, la libertad de no tener que cambiar. Y esa ilusión es atractiva cuando se carece del valor para construir algo auténtico. Tú, en cambio, ofreces un amor que no permite máscaras, que exige coherencia, que pide presencia, no solo un cuerpo que necesita diálogo, no suposiciones. Y eso es abrumador para alguien que solo ha aprendido a sobrevivir a través de la evitación. Así que su elección no es personal. No es una derrota para ti, es una evasión de sí mismo. Porque no todo hombre que huye de una buena mujer lo hace porque no la quiera,
sino porque no sabe cómo sostenerla sin sentirse menos, sin sentirse expuesto emocionalmente desnudo ante ella. Algunos prefieren quedarse en el terreno donde pueden controlar, donde no hay expectativas que los obliguen a crecer, porque crecer duele. Madurar significa abandonar patrones y no todos están dispuestos a hacerlo, aunque sea necesario. Tú sabes lo que significa mirar tu historia, identificar tus heridas, soltar lazos que solo te consumen. Has hecho el trabajo de reconstruirte. Has llorado en silencio sin que nadie lo note. Has perdonado a quienes ni siquiera pidieron perdón. Has aprendido a estar contigo misma sin desesperación. Eso tiene un valor inmenso. Eso no es debilidad, es fortaleza. Pero para muchos hombres esa fortaleza los asusta porque no la entienden, porque la confunden con frialdad, cuando en realidad es autocuidado, porque piensan que una mujer que no depende de ellos no los necesita y se equivocan. Una mujer fuerte también desea amor, pero uno que no le cueste su libertad, uno que no le arrebate su identidad. A veces ese deseo se malinterpreta. Algunos piensan que si no los necesitas, los descartarás, pero tú no quieres a alguien por necesidad, lo quieres por elección. Y eso, aunque parezca simple, no lo es, porque muchos están acostumbrados a relaciones donde todo se sostiene por dependencia emocional, no por conexión auténtica. Por eso, cuando conocen a una mujer que no ruega, que no suplica, que no se arrastra, se desconciertan. No saben cómo actuar, porque no pueden usar sus herramientas habituales. El silencio castigador, el afecto condicional, el juego de retirarse para probar tu reacción. Contigo eso no funciona porque tú no persigues a nadie, porque aprendiste que alguien que se va sin explicaciones no merece tus palabras para pedirle que vuelva. Te convertiste en esa mujer que no ruega no por orgullo sino por dignidad, que no suplica, no por falta de amor sino por amor propio, porque comprendiste que no puedes obligar a nadie a quedarse donde no quiere estar. Y eso, aunque te rompa por dentro, te libera. Porque quien se va te da espacio, no vacío, espacio para ti, para volver a ti, para escucharte, para reconstruirte, no desde la herida, sino desde la elección de no querer encajar más donde no hay reciprocidad. Porque si para que él te ame tienes que ser menos de lo que eres, entonces no es amor, es una transacción. Al principio duele. Duele no ser elegida. Duele no haber sido suficiente para cambiarlo. Pero luego comprendes que no viniste a este mundo a cambiar a nadie. Viniste a recordar que puedes ser luz, incluso cuando nadie se queda a verla. Viniste a caminar con la cabeza alta, incluso cuando te rompes por dentro. Porque eres más que una historia mal contada, eres más que un adiós inexplicable. Eres más que una comparación injusta. No fuiste un error. Fuiste una oportunidad de esas que no se dan dos veces una, que algunos solo valoran cuando se ha ido. Pero no estás aquí para que te valoren cuando ya no estés. Estás aquí para vivir, para expandirte, para construir algo real, empezando por ti misma. Cuando finalmente dejas de preguntarte qué hiciste mal y comienzas a ver con claridad de qué no fue capaz tu mundo interior, se reordena no como venganza, sino como una recuperación de ti misma, porque cada vez que lo justificaste te abandonaste. Cada vez que aceptaste migajas negaste tu hambre real de afecto completo. No porque no supieras tu valía, sino porque te enseñaron a creer que el amor se demuestra soportando, tolerando, resistiendo. Pero resistir no es amar. Resistir es callar cuando quieres hablar. Es esperar cuando ya te han demostrado que no van a aparecer. Es sonreír para que nadie vea las lágrimas que retienes. Eso no es amor, es agotamiento emocional con otro nombre. Él no te dejó porque no te amara. Te dejó porque no sabe cómo estar donde se requiere presencia. No fue capaz de sostenerte porque nunca ha sido capaz de sostenerse a sí mismo. No sabe cómo habitar un vínculo donde se le pide sentir, no solo actuar donde se espera coherencia, no solo palabras vacías donde el cuerpo no es suficiente, porque se espera el alma donde el silencio no funciona, porque lo que se quiere es diálogo, donde la distancia no es una estrategia sino una herida. No todos están listos para un amor así. Algunos prefieren la ilusión de intensidad, que les dan mujeres que no los cuestionan, que no los miran con profundidad, que no les muestran su reflejo. Porque cuando una mujer te ve, de verdad, no puedes mentirte a ti mismo, no puedes esconderte en tus excusas, no puedes seguir diciendo que estás bien cuando estás roto por dentro. Por eso algunos hombres eligen lo fácil, no porque sean malos, sino porque no tienen la estructura emocional para sostener lo complejo.
Porque nadie les enseñó que la calma también puede ser pasión, que el compromiso no significa perder la libertad, que una mujer intensa no quiere controlarlos, sino compartir su universo. Pero cuando están atrapados en su propia inmadurez, confunden el amor con amenaza. Así que la mujer que los ama auténticamente se vuelve incómoda no porque grite o los lastime, sino porque no se conforma con la superficie, porque no los deja escapar de las profundidades. Tú representas eso, las profundidades, lo profundo, lo que no se puede evadir con distracciones. Tu presencia los obliga a mirarse a sí mismos y no todos pueden soportar eso. Por eso te reemplazan rápidamente como si nada, como si lo que diste no tuviera peso. Pero ese reemplazo no es olvido, es evasión. Porque dejaste huellas, porque les mostraste lo que era sentirse verdaderamente vistos. Y eso no se olvida. Se entierra, se cubre, se esconde con nuevas caras, nuevas conversaciones, nuevas rutinas. Pero en algún momento todo eso se derrumba y lo que queda es el recuerdo de quién eras, de lo que diste, de la mujer que no supieron cuidar. Mientras tanto, tú avanzas no por despecho, sino por la necesidad de redescubrirte, porque no puedes seguir dejando pedazos de ti en cada historia inconclusa, porque ya no estás dispuesta a perderte por nadie, porque aprendiste que el amor no siempre viene de quien deseas, sino de la forma en que te tratas a ti misma cuando el otro se va. En esa intimidad contigo misma comienzas a sanar. Ya no preguntas qué hizo ella que tú no. Ya no te comparas. Ya no quieres ser otra persona. Quieres ser tú, pero completa, sin cortes, sin pretensiones, sin esa necesidad de adaptarte para ser aceptada. Y en esa silenciosa reconstrucción, sin aplausos, sin testigos, florece una nueva fuerza. No es ira, no es indiferencia, es claridad. Es la certeza de que no dejarás que tu valía dependa del interés intermitente de alguien que no sabe lo que quiere, porque no puedes seguir sangrando por alguien que ni siquiera pregunta dónde duele. Porque mereces más que amor a ratos, mereces más que promesas que no se cumplen. Mereces un amor que no tenga miedo de tu intensidad, que no huya cuando muestras tus grietas. Mereces presencia. No solo alguien que llega, sino alguien que se queda, que construye, que sostiene, que no se esconde tras el silencio cuando algo lo incomoda. Que no te castiga por sentir, por hablar, por llorar. Que no te hace creer que necesitas cambiar para merecer amor. No necesitas cambiar, necesitas recordar. Recordar quién eras antes de pensar que tenías que ser menos, antes de creer que tu amor era un error, antes de hacerte pequeña, para que otro se sintiera grande. Eres suficiente incluso cuando nadie lo dice, incluso cuando te dejan en visto, incluso cuando te comparan, incluso cuando te cambian, porque no eres intercambiable, eres única. Y aunque a veces lo olvides, hay una parte de ti que siempre lo ha sabido. Esa parte que llora en silencio, pero no se rinde. Esa parte que se rompe, pero no se borra. Esa parte que sigue creyendo, aunque ya no lo diga en voz alta. A menudo te dijeron que eras demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado honesta, como si sentir con fuerza fuera un defecto, como si entregar todo tu corazón fuera un error. Te empujaron a pensar que tu forma de amar era la causa de su distancia, su frialdad, su confusión. Pero no fuiste tú quien los incomodó, fue la transparencia de tu entrega. Porque cuando una mujer se ofrece sin juegos, se convierte en un espejo implacable para quienes solo saben relacionarse a través de la estrategia. Tú no sabías fingir, no podías racionarte. No querías medir cada palabra para evitar parecer vulnerable. Diste todo no porque te faltara amor propio, sino porque sabías que el amor sin entrega no transforma. Y en un mundo lleno de lazos calculados, tu autenticidad resultó ser incómoda. Ese tipo de mujer que no teme decir lo que siente, que no espera el momento perfecto para mostrarse, que no sigue manuales de seducción para evitar parecer disponible, desestabiliza porque desarma, porque no los deja esconderse tras máscaras. Tú no ofreciste un espectáculo, ofreciste verdad. Pero algunos prefieren la actuación, prefieren lo superficial, lo que se puede controlar, lo que no exige presencia real. Porque una mujer auténtica no puede ser manipulada, no puede ser seducida con migajas, no puede ser retenida con falsas promesas, y eso es peligroso para alguien que solo sabe conectar a través del poder. Así que elige a otra, una que encaje mejor con su nivel de conciencia, una que no lo obligue a crecer, que no exija profundidad,
Pero esa elección no habla de tu falta de valía, sino de su incapacidad para sostener la tuya, porque tu luz lo obligó a mirar su sombra, porque tu calma confrontó su ruido, porque tu claridad lo desestabilizó. Y para muchos eso es insoportable. Necesitan confusión para evitar la responsabilidad. Necesitan caos para justificar su falta de compromiso. Así que cuando encuentran a una mujer que no los deja seguir dormidos, huyen. Huyen hacia lo que conocen, hacia lo que no los transforma, hacia lo que no duele, aunque tampoco sana. Pero no puedes seguir lamentándote por no ser lo que él necesitaba, porque nunca fue tu tarea adaptarte a su incomodidad. Nunca fue tu misión encogerte para caber en su pequeño mundo. Naciste para expandirte, para elevarte, para construir lazos donde no tengas que esconder tu esencia, donde tu intensidad no sea un defecto sino una fortaleza, donde tu forma de sentir no sea un problema sino un puente. Porque no estás hecha para medias tintas, porque tu alma no cabe en moldes, porque tu amor no se ajusta a estrategias. Aprender eso duele porque duele soltar la ilusión. Duele aceptar que no todos tienen el valor de recibir lo que ofreces, pero también libera. Libera del autoengaño, libera del ciclo de justificar lo injustificable. Libera del impulso de permanecer donde no te ven, porque no puedes seguir invirtiendo tu energía en alguien que no quiere crecer contigo, porque mereces un amor que no te pida cambiar para ser amada, que no te castigue por mostrarte, que no te haga sentir que tu forma de sentir es demasiado. Ese amor existe, no es perfecto, pero está dispuesto a aprender contigo, a escucharte, a quedarse cuando todo se pone incómodo, a construir puentes cuando surgen diferencias. No lo encontrarás persiguiendo sombras, ni conformándote con lo mínimo. Lo encontrarás cuando decidas que no vas a seguir perdiéndote por nadie, cuando dejes de mirar atrás, esperando que regresen quienes no supieron quedarse, cuando comprendas que tu valía no depende de ser elegida, sino de elegirte a ti misma. En ese momento no necesitarás probar nada. No necesitarás venganza ni reconocimiento, solo paz. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, ya no ruega presencia, porque se da cuenta de que nunca estuvo sola. Solo estaba desconectada de su verdad, de su intuición, de su fuego interior. Y una vez que lo recupera, ya no se conforma con afectos a medias, porque lo que viene después del despertar no es un nuevo amor, es una nueva forma de amar más consciente, más completa, más libre, y desde ese lugar ya no aceptas menos de lo que mereces. Cuando una mujer comienza a despertar de esa ceguera emocional, ya no se conforma con teorías vacías sobre por qué él cambió, por qué se alejó, por qué dejó de intentarlo, por qué prefirió a otra que apenas lo cuestiona. Ya no se culpa porque finalmente comprende que no era demasiado, ni poco, ni intensa, ni equivocada. Ella era simplemente una verdad que él no pudo sostener, y eso no la hace responsable de su cobardía. Al contrario, la confirma. Porque solo alguien con un alma abierta puede amar de frente, sin disfraces, sin estrategias. Solo alguien que ya no negocia con su esencia se atreve a poner límites cuando sería más fácil quedarse rogando. Muchos hombres se acercan buscando lo que no entienden. Se sienten atraídos por la mujer que irradia su propia luz, que no pide permiso para ser. Se deslumbran con esa fuerza, esa claridad, esa forma de mirar que no evita la profundidad. Se sienten desafiados, excitados, conmovidos, pero una vez dentro no saben qué hacer con ella, porque no pueden dominarla, porque no pueden manipularla, porque no pueden llenarla con trucos. Ella no exige regalos, ni promesas, ni apariencias. Exige presencia real, exige coherencia, exige humanidad. Y ahí es donde muchos se derrumban porque no tienen esa presencia para ofrecer, porque han pasado demasiado tiempo escondiéndose. Y cuando ella los invita a mostrarse tal como son, sin máscaras, sin armaduras, sin personajes, entran en pánico. No pueden seguir fingiendo, no pueden usar el silencio como respuesta, no pueden esconderse tras el control emocional. Así que no por maldad, sino por inmadurez, se retiran, se confunden, se echan atrás y como no saben cómo sostener esa incomodidad interna, actúan como si el problema fuera ella, como si fuera culpa de esa mujer que siente demasiado, que pide sinceridad, que no sigue el guión. Es más fácil llamarla intensa que reconocer su propia incapacidad para la intimidad. Es más fácil decir que está loca, que exagera, que es exigente, porque etiquetarla les permite evitar la responsabilidad. Porque si el problema es ella, él no tiene que cambiar, no tiene que crecer, no tiene que mirar sus heridas. Pero una mujer que ya no compra esas historias no se queda. No espera a que él madure, a que comprenda, a que reaccione.
No porque no quiera que lo haga, sino porque sabe que ese trabajo no es suyo. Porque comprendió que el amor no se demuestra quedándose donde duele, se demuestra eligiéndose a sí misma cada día, incluso cuando eso significa soltar. Soltar no es rendirse, no. Es reconocer que no se puede construir con alguien que no está dispuesto a mirar en la misma dirección. Es aceptar que no todo vínculo puede salvarse. Es honrar tu amor sin sacrificarte en el proceso, porque cada vez que te quedas donde no te ven, te pierdes a ti misma. Y no viniste a este mundo a olvidarte para que otro se sienta cómodo. Viniste a vivir plenamente, sin pausas, sin censura, sin necesidad de justificar tu existencia. Viniste a expresar lo que eres, no a disminuirlo para encajar. Por eso, aunque duela, aunque el vacío se sienta profundo al principio, aunque las noches parezcan interminables, llega un momento en que comprendes que era necesario. Ese rechazo no fue una pérdida, sino una redirección. Ese abandono no fue un castigo, sino una protección, porque te sacó del lugar donde estabas dejando de ser tú para evitar incomodar a otros, porque te devolvió a ti misma, a tu esencia. A ese fuego que creías extinguido, pero que solo estaba dormido, esperando que lo recordaras. Cuando despiertas, ya no te seduce lo fácil, ya no te deslumbra lo que brilla por fuera, pero está hueco por dentro. Ya no caes en el juego de quienes ofrecen afecto a cambio de sumisión. Ahora escuchas a tu cuerpo, a tu energía, a tu intuición. Sientes cuando algo no vibra contigo, aunque parezca perfecto. Percibes cuando alguien no está realmente presente, aunque esté físicamente cerca. Cazas los silencios incómodos, los gestos forzados, las palabras sin alma, y no te mientes. No te traicionas, no insistes donde tu alma ya no respira. Tu estándar cambia, no porque te vuelvas exigente, sino porque finalmente te reconoces, porque sabes lo que tienes para dar, porque conoces el valor de una conexión verdadera, no una relación basada en apariencias, sino en verdad, no en promesas vacías, sino en actos coherentes, no en ilusiones, sino en raíces. Y desde ese lugar ya no buscas amor, te conviertes en amor. Caminas con firmeza, te expresas sin miedo, te abrazas con cada paso porque ya no esperas que alguien más te complete. Comparte esta historia de nuestro canal para difundir inspiración y construir una comunidad que celebre la autoestima. Estás completa. Que su seguridad no es soberbia, sino amor propio. Que su felicidad no es un desafío para los demás, sino una invitación para quienes estén dispuestos a caminar a su lado sin intentar opacarla. Y así continúa avanzando con cada paso más firme, con cada día más conectada con su verdad. Su vida ya no es una sucesión de días repetitivos, sino una experiencia llena de propósito. Su voz ya no tiembla, su mirada ya no evita el reflejo en el espejo, su corazón ya no duda de su propio latido. Porque ahora sabe quién es, y eso lo cambia todo. Con cada día que pasa, la mujer siente cómo la realidad que una vez conoció se desmorona para dar paso a una existencia más auténtica. No es un cambio repentino ni violento, sino sutil como el agua que pacientemente moldea la roca hasta transformarla en algo completamente diferente. Sus pensamientos se han vuelto más claros, sus emociones son más equilibradas, su intuición es más aguda. Ahora camina con una seguridad que no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de enfrentarlo sin retroceder. En el pasado cualquier duda la paralizaba, cualquier crítica la hacía tambalear, cualquier error la llenaba de vergüenza. Pero ahora comprende que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, que la perfección es una trampa y que el verdadero poder no está en nunca fallar, sino en levantarse una y otra vez. Con esta nueva claridad comienza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Se vuelve consciente de la energía de los lugares, de la autenticidad, de las personas, de la verdad, oculta tras las palabras. Su capacidad para percibir lo que no se dice se ha agudizado. Ya no se deja engañar por las apariencias. Ya no queda atrapada por las ilusiones. Confía en su instinto como nunca antes. Y en este estado de profunda conexión consigo misma, redescubre algo que había dejado olvidado: el placer de la creatividad. En algún momento de su vida se convenció de que tenía que ser productiva, eficiente, útil. Que soñar era una pérdida de tiempo, que jugar era infantil, que expresarse sin una razón concreta era innecesario. Pero ahora se permite crear sin miedo, escribe sin censura, pinta sin juzgarse, baila sin preocuparse por cómo la ven. Se entrega al arte de vivir sin restricciones. Cada día es una oportunidad para explorar nuevas maneras de ser, nuevas maneras de sentir, nuevas formas de expresar su propio cuerpo,
y su propia historia. No tiene miedo de cambiar de opinión, de probar diferentes caminos, de soltar lo que ya no le sirve. La rigidez ha quedado atrás. Ahora fluye, se adapta, se reinventa sin esfuerzo. Y con esta transformación interna, su mundo externo también comienza a cambiar. No porque lo busque con desesperación, sino porque su energía se ha convertido en un imán que atrae lo que verdaderamente resuena con su esencia. Las oportunidades llegan sin que las persiga. Las puertas se abren sin que tenga que tocar. Las personas adecuadas aparecen sin que tenga que buscarlas. Pero a pesar de todo este crecimiento, todavía hay momentos de duda, de nostalgia por la versión de sí misma que dejó atrás. A veces se pregunta si el camino que ha tomado es el correcto, si realmente está donde debería estar, si ha renunciado a cosas que quizás debería haber conservado. Y en esos momentos de incertidumbre, en lugar de resistirse, se permite sentir. Porque ha aprendido que no necesita tener todas las respuestas, que no es necesario estar siempre en control, que la belleza de la vida reside en el misterio. Y en ese espacio de entrega, donde deja de luchar contra lo que no comprende, encuentra una paz que trasciende las palabras. Suscríbete a nuestro canal para acompañarnos en este viaje de seguir adelante, donde cada paso revela nuevos descubrimientos sobre ti misma y tu fuerza interior. Y ella sigue adelante, siempre adelante.